Hola, saludos a todos. Em, Este video es una serie de videos que voy a realizar respecto a la encuesta que hace Ligonir cada cierto tiempo respecto al estado de la teología. Se llama la encuesta. En esta se hacen 35 declaraciones y personas de diferentes sectores y de diferentes creencias la responden, y acá lo que tenemos es los resultados de esa encuesta. En estos videos voy a enfocarme más que todo simplemente a mencionar un poco los resultados en dos grupos en particular, que son evangélicos y no evangélicos. Esta encuesta se realiza únicamente en Estados Unidos, pero realmente afecta a todo el mundo porque sabemos que Estados Unidos es una gran influencia, especialmente para nosotros los latinoamericanos, respecto a lo que es teología y fe cristiana. Entonces, antes de empezar a analizar los primeros 5 declaraciones, quiero hablar de los dos grupos que vamos a hablar, y son evangélicos y no evangélicos. Cuando la encuesta hace referencia a evangélicos, hace referencia a personas que están de acuerdo con estas 4 declaraciones. La primera es: la Biblia es la autoridad más grande para lo que creo. ¿Sí? Entonces las personas que responden en eso, primero, para lo que yo creo, lo más importante, la autoridad última que yo tengo es la Biblia. Eh, Son parte de los que son evangélicos. Es muy importante para mí personalmente animar a no cristianos a confiar en Jesús como su Salvador. Es decir, creen que los no cristianos básicamente necesitan confiar en Jesús como su Salvador. Tercero, la muerte de Jesús en la cruz es el único sacrificio que podría remover la pena de mi pecado. Entonces tenemos, por ahora, 3: la Biblia como autoridad última, la necesidad de otros para confiar en Jesús como su Salvador, y la muerte de Cristo como el único sacrificio que podría remover los pecados de cualquier persona, incluyendo los propios. Y por último, solo aquellos que confían en Jesús solamente como su Salvador reciben el regalo gratuito de Dios de vida eterna. Entonces, básicamente, cuando hablamos de evangélicos, estamos hablando de lo que diríamos es un, como dicen en inglés, Bible believing Christian, un cristiano fiel a la palabra de Dios. Las personas que responden esas 4 declaraciones de forma positiva se consideran como evangélicos para esta encuesta. Dicho eso, vamos a analizar las primeras 5 declaraciones de esta encuesta y sus respuestas, tanto para evangélicos como para no evangélicos, y vamos a contrastar un poco esas respuestas. La primera dice: Dios es un ser perfecto y no puede cometer un error. En general, la mayoría de las personas están de acuerdo altamente. Algunas están más o menos de acuerdo. El 8% no sabe o no está seguro. El 9% está en desacuerdo, esto es en general. Y el 17% está en desacuerdo. Es decir, tenemos un 26%, un poquito más de un cuarto de las personas encuestadas que no están de acuerdo con que Dios es un ser perfecto y no puede cometer un error. ¿Qué significa esto? Para la mayoría de personas, como hablamos de la segunda declaración, de que necesitan a Jesús como su Salvador, para por encima de un cuarto de las personas, la realidad de un Dios perfecto que no puede cometer un error es imposible. Cuando vamos al grupo de los evangélicos, vemos como los resultados son completamente diferentes. En el mundo evangélico,
el 96% de las personas fuertemente está de acuerdo con que Dios es un ser perfecto y no puede cometer un error. En eso casi que todos los que llamaremos evangélicos o nos confesamos como cristianos bíblicos de sana doctrina estaríamos de acuerdo. Lo interesante es cuando vamos acá al resto de los resultados. Bueno, el 1% está de acuerdo en alta parte, pero no totalmente. Y cuando vamos acá es donde vamos a los resultados más interesantes. A pesar de que los evangélicos creen en las 4 declaraciones mencionadas anteriormente, el 3% no está seguro de que ese es un ser perfecto y no puede cometer un error. El 1%, bueno, realmente el 2% está en desacuerdo, ya sea parcialmente o totalmente con esta declaración. Hablando solo estadísticamente, eso quiere decir que 3 de cada 100 personas entrevistadas que se identifican con la Biblia como autoridad última, con la necesidad de Jesús para salvación, con el sacrificio de Cristo para remover nuestros pecados y con fe en Cristo como la única forma de obtener vida eterna, el 3%, 3 de cada 100 personas que se identifican con esas 4 declaraciones, especialmente con la primera, con la Biblia como autoridad última, no están de acuerdo con esta primera declaración. Dios es un ser perfecto y no puede cometer un error. El 1% no está seguro, es decir, no sabe definir esos términos bien o no puede encajarlos o no puede comprenderlos, pero el 2%, estamos hablando 2 de cada 100, creen que, aún creyendo que la Biblia es la autoridad última, Dios no es un ser perfecto y puede cometer un error. Esta es gente que profesa creer en Cristo como su Señor y Salvador. Cuando hablamos del grupo de los no evangélicos vemos que la diferencia es bastante grande. ¿Sí? Solo el 58% de las personas de diferentes creencias, pero que no son evangélicos, está de acuerdo con que Dios es un ser perfecto y no puede cometer un error, ya sea totalmente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. Y eso nos dice que entonces el 33% no está de acuerdo con esta realidad, probablemente con esta parte de que Dios no puede cometer errores por el mundo en que vivimos y por la experiencia humana alejada de la revelación divina, vemos esta realidad. Y el 10% no está seguro. Pero aunque los números acá son mucho más grandes, es muy interesante ver que incluso si nos vamos por la mayoría, solo el 42% y no el 58%, la mayoría de personas entrevistadas todavía creen en un Dios perfecto que no puede cometer un error. Eso es importante para que nosotros veamos cuando hacemos evangelismo, cuando compartimos con personas de diferentes religiones, o no religiosas, o ateas o agnósticas, la mayoría aún así cree en este Dios. Los resultados acá nos muestran que la creencia en un Dios perfecto todavía existe en el consciente común de alguna forma, pero incluso para los evangélicos que lo creen en su mayoría, hay unos pocos que a pesar de creer en la Biblia no creen en esta realidad. Cuando vamos a la declaración 2, dice: hay un solo Dios en 3 personas, Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, una declaración básica de la Trinidad. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque la doctrina más fundamental del cristianismo es la Trinidad. Lo que nos separa de
otras religiones monoteístas es la Trinidad. Lo que nos separa de el mundo, poniéndolo en términos cristianos, es la doctrina de la Trinidad. El pilar fundamental donde se construye toda doctrina cristiana es la doctrina de la Trinidad. Analizando estos resultados, generalmente vemos que un 55% de los entrevistados está totalmente de acuerdo con esta declaración, un 16% está algo de acuerdo con esta declaración, el 10% no está seguro y el 15% está completamente en desacuerdo, el 4% está más o menos en desacuerdo. Es decir, tenemos un 19% de personas de los entrevistados en Estados Unidos que no cree que Dios es un solo Dios en 3 personas. Y si añadimos el 10%, estamos hablando de un 29%, casi un tercio de los entrevistados no cree esto. Cuando vamos al mundo evangélico, vemos básicamente los mismos resultados de la pregunta anterior, y es 95% de las personas que confiesan las 4 declaraciones para entrar en el grupo de los evangélicos están de acuerdo con esta declaración, 3% está bastante de acuerdo pero no totalmente de acuerdo, y el 2% está o no seguro o totalmente en desacuerdo. No parcialmente en desacuerdo, sino totalmente en desacuerdo. Es decir, si vamos por las estadísticas únicamente de las personas que cumplen los requisitos para que en esta encuesta sean considerados como evangélicos, 1 de cada 100 no cree en la doctrina de la Trinidad. Cree que la Biblia, a pesar de que su autoridad última, no enseña esta doctrina. Lo que es muy interesante porque si lo multiplicamos por millones, vemos que los resultados, aunque una minoría, existen dentro de personas que se identifican con el cristianismo bíblico, con el cristianismo bíblico histórico. Y la mayoría, aunque entendemos que ese 3% es parcialmente de acuerdo, entra en el grupo de los encuestados positivos, y el 1% no está seguro, pero puede que sea por diferentes razones, pero aún así no hay un 100% de acuerdo, incluso entre los evangélicos, en lo que estamos hablando, que son 2 doctrinas fundamentales, y es la perfección de Dios, su inmutabilidad, o bueno, su incapacidad de cometer errores, y tampoco en la naturaleza del Dios Trino. Cuando vamos entonces a los no evangélicos, vemos que el resultado es bastante diferente. Tenemos 18% y 6% que están en desacuerdo, ya sea 6% parcialmente, 18% totalmente. Otra vez tenemos casi un cuarto de los entrevistados que no creen la doctrina de la Trinidad. Y tenemos con esto un 36%, es decir, un tercio de las personas que no está seguro o definitivamente no cree parcial o totalmente en la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, incluso la mayoría de entrevistados, de alguna forma u otra, ya sea total o parcialmente, están de acuerdo en la doctrina de la Trinidad. 45% totalmente, 19% totalmente. Estas realidades cristianas enseñadas ya sea en sus hogares, en su infancia, ha demostrado que esta creencia sigue común a la mayoría de personas entrevistadas en Estados Unidos, y probablemente es realidad también en nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, tenemos que por lo menos un tercio de las personas o no están seguros o están en desacuerdo con esta realidad. Continuando con la tercera declaración, vemos entonces que dice: Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo
el cristianismo, el judaísmo y el islam. En general, las respuestas son positivas. 44% están de acuerdo, 21% están parcialmente de acuerdo. Eso nos deja con un 65%, 2/3 de personas que dicen definitivamente Dios acepta todo tipo de oración de todas las religiones, incluyendo las grandes fes monoteístas, pero en general de todas las religiones. Un 12% que no está seguro, un 7% que está algo en desacuerdo y un 16% que está totalmente en desacuerdo. Guiándonos por estas estadísticas, entonces decimos que un 23% de las personas no están de acuerdo con esta realidad y un 35% está más del lado negativo, o bueno, no está seguro. Entonces pongamos los neutros en los neutros. Y acá nos dice algo muy interesante que ya sabemos en nuestra sociedad pluralista respecto a cómo vemos la religión, cómo vemos la oración a Dios y cómo vemos las diferencias entre fes, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la fe del otro? Cada uno se acerca a Dios de la forma que quiera. Lo importante es hacerlo sinceramente, lo importante es hacerlo de corazón. Pero lo interesante es cuando vamos a las diferentes perspectivas que hemos estado hablando, ¿no? Cuando vamos a los evangélicos es donde se pone aún más interesante. Porque a pesar de que el 35% está en desacuerdo con esta declaración y el 10% está parcialmente en desacuerdo, tenemos solamente un 45% de personas que están en desacuerdo con esta declaración y afirman al mismo tiempo, para poder estar en el grupo evangélicos, que creen que las personas que no comparten su fe deberían conocer a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Solo un 45%, estamos hablando de una minoría de personas que cumplen los requisitos para ser considerados evangélicos, cristianos bíblicos, cristianos de sana doctrina. Solo el 45% dice Dios acepta la oración. En sus términos, Dios acepta la oración en Cristo. Dios acepta la oración solo a través de un mediador, que es Jesucristo el hombre. La minoría de personas que se identifican como evangélicas, que hablan de la Biblia como su autoridad última, de Jesús como Salvador y la necesidad de que otros conozcan esa verdad, del sacrificio de Jesús para remover los pecados y de solamente en Jesús y se encuentra vida eterna por fe en Él. Solo el 45% de las personas que están de acuerdo con estas declaraciones creen que Dios no acepta todo tipo de oraciones de todas las religiones. Si esto sucede en Estados Unidos, que es tristemente una buena influencia muchas veces, pero muchas otras veces también una mala influencia, ¿qué podemos decir del 35%, exactamente el mismo porcentaje, de personas que dicen, yo creo en Dios, el Dios que está revelado en la Biblia, en la salvación por Cristo, en fe en Él para vida eterna y en la necesidad de que otros conozcan de Él? Pero al mismo tiempo digo, cada uno puede tener creencias diferentes y no importa, no son exclusivas, esta es mi forma de verlo, pero otros lo pueden ver diferente. Y tenemos un 12% en contrastado con un 10% que están parcialmente de acuerdo, es decir, un 47%. La mayoría de personas que se identifican como evangélicos en esta encuesta, dice Dios acepta la oración de todas las religiones. Y tenemos un 8% que ni aquí ni allá,
Pero miren lo que está sucediendo en el mundo evangélico. ¿Qué habla esto de la segunda declaración de que queremos que otros conozcan a Jesús y pongan su fe en Él para que sea su Salvador? ¿Qué dice esto de cómo hacemos evangelismo? ¿Qué dice esto de cómo vemos la necesidad del evangelismo? La necesidad de salvación. ¿Cómo se aplica la salvación a las personas? ¿Qué está creyendo la gente que se identifica como cristiano evangélico respecto a la necesidad y exclusividad de la salvación en Cristo solamente? ¿Sí? Bastante preocupante, porque pasamos de un 2%, un 1% que se aleja de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico a un 48% que dice no necesitamos esta realidad. Y como ese 48% existe también, e incluso en algunas congregaciones más que otras en nuestro mundo latinoamericano. Pasamos entonces a los no evangélicos y vemos una increíble diferencia. No, solo un 18% está en desacuerdo con esta declaración, 12% fuertemente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y un 6% parcialmente en desacuerdo. Hay más personas no evangélicas que están en el centro, pero la mayoría, estamos hablando de 69%, dicen definitivamente, ya sea total o parcialmente, Dios acepta la adoración de todas las religiones. Las balanzas están cambiando. Definitivamente, cuando diluimos el evangelio, cuando diluimos la necesidad del evangelio y cómo eso influye en nuestra adoración, vemos los efectos que eso tiene en las generaciones futuras. Cuando vendemos un evangelio de todo es solamente tu relación personal con Dios, lo demás no importa, ¿qué pasa con las personas que también tienen una relación personal con Dios, pero a su manera? Pues las respetamos. ¿Por qué? Porque no vemos lo central y principal del evangelio, que es Cristo. Y eso está sucediendo en las iglesias en Estados Unidos, tanto personas que se congregan como que no se congregan, pero que se identifican con las 4 declaraciones evangélicas. De ahí pasamos entonces a la cuarta declaración, que nos dice: Dios es inmutable, Dios no cambia. En general, el 52% de las personas entrevistadas están de acuerdo. El 16% está parcialmente de acuerdo, es decir, tenemos una mayoría de 68%, 13% no está seguro, 8% parcialmente en desacuerdo, 11% totalmente en desacuerdo, es decir, el 19%, casi un quinto de las personas entrevistadas, dice Dios puede cambiar y Dios es cambiable. Cuando vamos al mundo evangélico, vemos algo más parecido a las primeras 2 declaraciones. Afirmamos lo básico de Dios, su inmutabilidad, pero solo un 95%. De esos, solo el 92% está totalmente de acuerdo, fuertemente de acuerdo con esa declaración. Acá ya empezamos a ver que un 3%, a pesar de que tiene, o bueno, se inclina por lo positivo, puede que haya dudas, puede que haya cuestiones que tengan de sí mismos, pero bueno, igual hacen parte de la gran mayoría, 95%. Acá tenemos un 3%, un 3% que no está seguro si Dios cambia o no cambia, de personas evangélicas. Y un 2% que ya sea en desacuerdo parcialmente o totalmente dice Dios cambia, pero al mismo tiempo se consideran evangélicos. Y es pequeño, ¿sí? 2% no es mucho, pero
es una gran diferencia cuando hablamos de pilares fundamentales del cristianismo. Estas primeras 4 declaraciones están hablando de cosas que son centrales para quienes somos y nuestra identidad en Cristo. Doctrinas que han creído los cristianos por siempre. Y aunque vemos en general en 3 de 4 de las declaraciones una minoría que no cree lo fundamental, estamos hablando de una minoría que existe y que al mismo tiempo que se identifica con los pilares evangélicos, niega esos mismos pilares por cómo responden en la encuesta. En contraste con el mundo no evangélico o los encuestados no evangélicos, vemos entonces aquí una diferencia, ¿no? Acá ya tenemos un 21%, no, más, disculpen, un 23%, es casi un cuarto, 24%, casi un cuarto de las personas creen en un Dios cambiable, ya sea parcialmente o totalmente. 15% no están seguros, ni aquí ni allá. Es decir, estamos hablando de un 38% no cree en un Dios incambiable, inmutable, cree en un Dios cambiable. Y un 62%, 42% fuertemente de acuerdo, 20% más o menos de acuerdo, pero acá ya vamos a ver empezar unas brechas, ¿no? Porque la transición va de este lado al otro lado, de acuerdo a desacuerdo. Y vemos como no es un cambio de aquí a acá, un cambio extremo, sino es esta escala la que lleva a una persona de una total certeza y una total confianza en esta declaración a más o menos a no tengo idea, a la verdad estoy en desacuerdo parcialmente y acá finalmente totalmente. Ya veremos cómo pasen los años qué tan cierta es esta tendencia, pero no se necesita mucho, solo se necesita un paso a la izquierda para empezar a dudar las cosas. Finalmente, empecemos con todos. Los relatos bíblicos de la resurrección física, es decir, corporal, de Jesús, son totalmente ciertos, totalmente factibles. Este es un evento que realmente ocurrió. De los entrevistados, tenemos un 16% que está en desacuerdo con eso, un 8% que está parcialmente en desacuerdo, es decir, acá ya tenemos un 24%, una quinta parte de las personas entrevistadas no creen en la resurrección física corporal de Jesús, un 11% no sabe, no está seguro, es decir, acá ya pasamos a un 34%, más de un tercio, un 45% que sí y un 20% que parcialmente sí, es decir, un 65%, la mayoría. Y luego vamos al mundo angélico. ¿Qué encontramos en el mundo angélico? Increíblemente, no tenemos una respuesta negativa, solo una neutral que dice no estoy seguro, 2%. ...94% fuertemente de acuerdo, totalmente de acuerdo y un 4%, 94 y 4, 98% están de acuerdo con esta declaración. Y aquí es que tenemos algo muy interesante y que es importantísimo tener en cuenta, la centralidad de la resurrección. Y como para muchas personas este es básicamente el pilar del cristianismo, no la Trinidad, algunos pueden estar de acuerdo con esto y no con la Trinidad. No la exclusividad de la adoración a Dios en Cristo, no un Dios incambiable, pero sí un Cristo resucitado. Las personas que son evangélicas tienen esto clarísimo. No hay persona que se considere evangélica que cumpla los requisitos de esta encuesta para ser considerados como evangélicos, cristianos bíblicos de sana doctrina, que no afirme esto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué afirmamos esto?
y no lo otro. Porque algunos, así sea la minoría, que niega doctrinas fundamentales, pero no esta. Para muchos, entendemos entonces, la resurrección de Cristo es la doctrina más fundamental del cristianismo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo es? Es vital, es fundamental, pero ¿podemos creer en la resurrección y no en la Trinidad y ser cristianos? Esas son preguntas que hay que hacernos a nosotros y que hay que evaluar. Muchos no ven como contradictorios para llamarse a sí mismos evangélicos. Tristemente todavía hay un 2%, ni en esta, que para muchos es el fundamental y el pilar necesario de la fe cristiana, ni en esta se cumple el 100%. ¿Qué estamos haciendo con las personas que empiezan a dudar estas cosas? ¿Cómo estamos dándole respuesta a sus cuestiones, a sus dudas? ¿Y cómo los estamos ayudando? Entonces, a fortalecer su fe. ¿Y cómo les ayudamos a ver las contradicciones internas que tienen en su sistema de doctrina? Todo lo que hemos hablado hasta el momento es fundamental, pero vemos grandes diferencias en lo que los evangélicos creen al respecto. Finalmente, cuando vamos a los no evangélicos, vemos que acá está la mayoría de diferencia, ¿no? Acá tenemos un 29% que está en desacuerdo con esta declaración, un 14% que no está seguro, que tal vez ha pasado de aquí a allá, o puede que esté pasando de acá para allá, totalmente neutrales al respecto, pero casi un tercio de los encuestados dice no, la resurrección corporal de Cristo no existe, y esa es un área en la que siempre los escépticos, los ateos, los agnósticos y los de otras religiones nos van a atacar. Sí, en la resurrección de Cristo como un hecho histórico, real, físico y corporal. Increíblemente, a pesar de eso, ya sea por un trasfondo histórico o porque son cristianos no evangélicos, también vemos una mayoría, pero no una mayoría tan grande, 33% y un 24%, es decir, un 57% de las personas no evangélicas, ya sea cristianas o de otras religiones encuestadas, todavía la afirman, pero solo un 33% totalmente. Interesantes los resultados de estas primeras 5 preguntas.